Bien, y ya por último, presidente, se dice que la exsecretaria Rosario Robles estaría buscando un acuerdo con la Fiscalía General para cumplir 6 años de prisión, pero el asunto aquí es que serían 6 años y ella pide no pagar, no resarcir el daño provocado. ¿Su gobierno aceptaría que se hiciera un trato así con Rosario Robles? Porque, bueno, usted siempre ha mencionado que además de la acción de la justicia es necesario que se resarzan los daños que se provocaron por actos de corrupción. Gracias. Sí, esto lo ve la Fiscalía, ellos van a decidirlo. Sí, como regla nosotros planteamos que donde se demuestre que hubo corrupción, tiene que haber reparación de daño. Nosotros pensamos que esto es necesario, el que se reintegre, que se recupere, si no todo lo que se robaron, porque fue muchísimo, en el periodo neoliberal, ya lo hemos dicho, fue un gran saqueo, que se consiga lo más que se pueda. Antier leía yo en el periódico Milenio de que decían que apenas hemos recuperado el 1% de lo robado. No sé en qué materia. Creo que la Secretaría de la Función Pública. Pues ahí vamos a seguir luchando para que no sea el 1, para irle aumentando. Pero ese es el propósito, claro, con transparencia y legalidad, porque esto que quería hacer una empresa extranjera que denunció sobornos de funcionarios de Pemex, incluso ya del tiempo en que nosotros estamos en el gobierno. Declaró esto en Estados Unidos, allá se arregló, pagó una multa y viene con nosotros y nos dice: queremos reparar el daño, $30 millones, pero no podemos dar a conocer los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos. Pues así no se puede, porque sería una complicidad. Estaríamos nosotros de tapadera. Ahora sí que te doy $30 millones y no te doy a conocer quién fue el funcionario o los funcionarios que recibieron el soborno. Entonces, a la Fiscalía que entreguen los 30 millones y además que den a conocer los nombres. Y en el caso de este tema, que la Fiscalía pueda solicitar información a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Porque no es posible que esto se guarde, se tape. Entonces, sí, reparación del daño bajo condiciones de transparencia. En el caso de los $200 millones que deben de devolver, que tienen que devolver por lo de la fábrica o planta de fertilizante, pues es transparente, es un sobreprecio. Cobraron más de lo que valía la planta, $200 millones, devuelven el dinero y ya se sabe quiénes son los responsables y está abierta la investigación. En este caso, el dinero de la estafa maestra se tendría que regresar también. Lo que se sustrajo indebidamente.
Pero eso es un asunto que la Fiscalía debe de decidir, porque nosotros tenemos ese criterio, pero es la Fiscalía la que decide de manera autónoma. Sí, pero la polarización viene desde hace mucho tiempo, de siglos. La polarización tiene que ver con la desigualdad. Desgraciadamente nuestro país es muy desigual. Unos cuantos tienen mucho y muchos tienen poco. Ese es el fondo del asunto. ¿No ve una polarización política? Pues sí, porque ahora las minorías, que eran los únicos que se beneficiaban, pues están molestos, tienen coraje. También no mucho, no hay que exagerar, pero ya cambiaron las cosas. Ahora se está dando atención al pueblo y antes pues el gobierno era de ellos. El gobierno era un comité al servicio de una minoría. Entonces, en una sociedad desigual, imagínense una pirámide, un cerro, donde en la punta hay muy pocos, y en la parte intermedia y en la base muchos, pues esa desigualdad monstruosa pues lleva a la polarización. Pero eso tampoco nos debe de espantar. Es que dicen, hay polarización. Pues sí, sí hay polarización, ¿cómo no va a haber? Si unos cuantos se han aprovechado y se han robado lo que pertenece a todos. Lo otro sería decir que además es una falacia. Para que no haya polarización, que siga la robadera. No, eso ya no se puede permitir. Hay que ir convenciendo, persuadiendo de que a nadie conviene, a nadie, que exista una desigualdad monstruosa. Imagínense nada más las extravagancias de los gobernantes que estamos viendo. Un avión de lujo, helicópteros. Nadie tiene derecho a lo superfluo, decía Díaz Mirón, mientras haya quienes no tienen lo indispensable. Nadie tiene derecho a lo superfluo. Y mucho antes Morelos había dicho que se modere la indigencia y la opulencia. Entonces, esa desigualdad insultante pues sí produce polarización, pero
es mejor ofrecer disculpas. Y ahí tienen que ir entendiendo poco a poco de que ya son otras condiciones, es otra la realidad. Y se va avanzando, ¿eh? Yo repito y repito lo que escribió don Antonio Ortiz Mena acerca de que deben de haber negocios, se tienen que promover los negocios, que tiene que participar la iniciativa privada, que tienen que obtener ganancias las empresas, pero decía ganancias razonables. Y eso no existía aquí, eran atracos, era saqueo, robo.